Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar del tema Revolución Francesa. Yo no sé si en algún momento ya has escuchado acerca de la Revolución Francesa, pero hoy vamos a hablar acerca de esto. Pues la revolución por sí sola habla, es una revolución de actividades, una revolución de pensamientos, una revolución de cosas. En este aspecto vamos a hablar de revolución social, revolución política. Entonces, ¿qué sucedió en Francia, ¿verdad? Bueno, la Francia de 1789 era distinta a la Francia de 1799, o sea, son una diferencia de 10 años. Del 89 al 99 es una diferencia únicamente de 10 años, pero era totalmente diferente, ¿verdad? Porque yo no sé si en algún momento has visto alguna película, documental u otra forma, ¿verdad? Donde ves, por ejemplo, que existen monarquías. No sé si sabes que es una monarquía, ¿verdad? Donde existe un rey, donde no existe una nobleza, la corte, ¿verdad? Rey, reinas, princesas. Pues así era Francia, ¿verdad? Tenían sus gobernantes, sus reyes, sus reinas, ¿verdad? Pero ellos vivían de una manera muy diferente, pues era una forma, ellos tenían una forma de vida muy privilegiada y era totalmente diferente al pueblo que ellos gobernaban, ¿verdad? Que en este caso era Francia, ¿verdad? Ellos vivían en la pomposidad, en la excentricidad, gastaban en cosas materiales, podían darse muchos lujos, cosa que su pueblo no podía porque pasaba por hambre, no estaba desarrollada, había muchos problemas sociales, muchas violaciones a los derechos humanos y cosa que muchas veces a ellos pues no le tomaban mucho interés. Entonces eso fue lo que generó una revolución de ideas donde el pueblo se levantó, alzó la voz, ¿verdad? Para crear un cambio. Esa en sí fue la revolución, ¿verdad? De monarquía absolutista se pasó a república, ¿verdad? La monarquía absolutista es la que te comentaba, donde el rey, todo caía en el rey, ¿verdad? Él podía dominar, él dominaba todo, él tenía la palabra en todos los sentidos, ¿verdad? Las leyes y todo pasaba por manos de él y él era quien decidía, ¿verdad? Si se cumplía, qué se aplicaba y qué no se aplicaba, ¿verdad? Él era el rey, la nobleza era una cosa y los súbditos o los ciudadanos, el resto eran los súbditos y tenían que acatar sus órdenes, ¿verdad? Entonces ya no había súbditos, ¿verdad? Sino que habían ciudadanos. Al abolir la monarquía, al sacarlos con la revolución, los sacaron de su lugar, entonces ya no existir la monarquía, los reyes, el rey se pasó, cada persona pasó a ser, dejó de ser súbdito, o por súbdito quiere decir a las órdenes del rey, todos pasaron a ser ciudadanos, ¿verdad? Las leyes, la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la iglesia, la administración territorial cambió totalmente, ¿verdad? Porque esto pasó, las leyes pasaron a ser iguales para todos, porque pasaron a ser ciudadanos comunes y corrientes. La ley era aplicado para todos por igual, ¿verdad? La economía mejoró, ¿verdad? El arte cambió totalmente, ¿verdad? La educación también, el ejército igual. El papel de la iglesia jugó un papel muy importante, muy fundamental en lo que era la monarquía, ¿verdad? Y eso cambió también. La iglesia perdió, por pocas palabras, la iglesia perdió algo de poder, ¿verdad? La administración territorial también cambió. Entonces, y esto vino con la revolución, ¿verdad? Para mejorar la situación de los ciudadanos franceses, ¿verdad? En ese momento los reyes que estaban cuando sucedió la revolución, era María Antonieta de Austria y Luis XVI. Estos personajes eran los que estaban en ese momento los reyes, ¿verdad? Y para no ser tan larga la historia, pues estos terminaron muertos, ¿verdad? Por la revolución los hizo asesinar, ¿verdad? Entonces, dice, fue tomada como ejemplo, esta revolución sucedida en Francia fue tomada como ejemplo en otras partes del mundo, ¿verdad? Que también perseguían la soberanía del pueblo, ¿verdad? Querían soberanía, querían igualdad. Y esto fue tomado como ejemplo porque fue algo muy importante que favoreció mucho a los ciudadanos.
Como actividad de este tema te dejo que analices, ¿verdad? Y si quieres puedes alimentarte con más información, puedes investigar en cualquier parte, en algún libro, en algún texto, o puedes acceder al internet para mejorar tus conocimientos o ampliar tus conocimientos acerca de este tema, porque este tema es bastante amplio. Analiza, ¿verdad? Esto y describe los sucesos de la Revolución Francesa. Eso lo puedes hacer en tu cuaderno, todos los acontecimientos acerca de la Revolución Francesa. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.